si no somos capaces de retener el talento humano hondureño, con el presupuesto lo podemos retener. Pero si yo tengo un hijo ingeniero eléctrico y anda buscando trabajo y le ofrecen 12,000 lempiras, porque es legal ofrecer 12,000 lempiras. Sin esta empresa es salario mínimo que pagamos. Y el salario mínimo no fue hecho para ingenieros eléctricos, fue hecho para analfabetas, para personas que abrían zanjas y eran analfabetas, para personas que podían chapear. Pero aquí se instaló el sistema de salarios mínimos legales y eso lo usan para profesionales de secundaria, universitaria y hasta con maestría. Entonces los pobres jóvenes que egresan de las universidades dicen, ahí estoy de cajero en el banco, tengo licenciatura en auditoría o tengo licenciatura en economía, pero el único trabajo que tengo es este de cajero y me pagan 12,000 lempiras. Entonces, de alguna manera, nuestra falta de mérito para regular el salario de las personas más talentosas ha hecho que sea una sociedad de la recomendación, del partido X, del partido Y, que haya demostrado que está en el censo del partido, y eso es lo que más importa. En España, por ejemplo, la empresa nueva tiene 5 años de gracia para no pagar impuestos y tiene acceso a un capital semilla de 40,000 euros. Bueno, igual acá, si esos 5 profesionales de la universidad se egresaron y crean una empresa, no van a pagar impuestos por 5 años y van a tener un capital semilla, digamos, de 4 millones para empezar un negocio que les permita adquirir tecnología y que les permita ofrecer bienes diferentes y a costo más bajo. Entonces, le respondo lo que hace Costa Rica. Costa Rica tiene un salario mínimo profesional. Y ese salario mínimo profesional dice, si eres licenciado, que pasaste por la universidad 4 o 5 años, tu salario mínimo es $1,200. Allá está estructurado por escolaridad. En Honduras no está estructurado por escolaridad, sino por tamaño de la empresa y el número de trabajadores que tenga y por sector de actividad. Nada que ver con escolaridad. Entonces, eso de alguna manera es un disuasor o es un expulsor, porque dice, ¿de qué sirve que me haga ingeniero eléctrico o de qué sirve que me haga una profesión odontológica o lo que sea, si las posibilidades de vender bienes y servicios son remotas, porque la única posibilidad que tengo es poner una clínica en el mercado Las Américas? ¿Qué piensa usted sobre el presupuesto general de la República que acaba de aprobar el Congreso Nacional en estas últimas semanas? Pues pienso que no es lo correcto, porque deben de pensar en toda la ciudadanía para que estemos bien todos, ¿me entiende? Porque no es lo correcto lo que están haciendo. ¿Por qué cree que no es correcto? Bueno, porque a algunas personas nos hacen daño y a otras no, pero no es lo correcto. ¿Qué opina usted sobre la aprobación del presupuesto general de la República que hizo el Congreso Nacional en estos últimos días? Bueno, yo creo que el presupuesto era necesario que se aprobara, ¿verdad? Estuvo muy bien la aprobación del presupuesto para que el gobierno lleve a sus planes de gobierno sus proyectos y sus obras. ¿Qué considera usted sobre el presupuesto general de la República que aprobó el Congreso Nacional en estos últimos días? Creo que es una chabacana, tanto pisto y no miran el seguro que está reventado. Y han de probar cosas para algo bien, para el pueblo, para la gente que está sufriendo en el seguro. Cosas de ver,
no cosas así que ni saben para qué lo ocupan. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de comprender la problemática nacional, pero a través del diálogo buscar las mejores soluciones a esos problemas. De eso se trata, Unidos en Diálogo. Hoy abordaremos ese tema que se ha estado manejando hace algunos días y lo que en realidad se debe considerar como un presupuesto general de la República, si realmente cumple las expectativas y si realmente está elaborado para ser un instrumento generador de desarrollo en un país. Viendo que desde hace muchos, pero muchos años en el país se aprueban los presupuestos y el país continúa igual o en peores condiciones, principalmente con las necesidades básicas insatisfechas de la mayoría de la población. Hoy tenemos invitado a un experto en números, a un experto en ciencias sociales, a una persona que ha dedicado casi toda su vida a lo que es el análisis, el estudio de los presupuestos, pero también en relación a las necesidades básicas de los hondureños. Se trata del doctor Rodulio Perdomo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Unidos en Diálogo. Esperamos que usted nos ilustre con lo que escuchó de los pobladores, ¿verdad? No sé si le inquietó lo que algunos mencionaron, sí, de la idea de lo que la población tiene en relación a esto. Doctor, ¿dónde nació usted? Nací en la ex capital de Honduras, Comayagua. Yo creí que me iba a decir Trujillo. No, en Comayagua. Una de las ex capitales de Honduras, sí, Comayagua. ¿Y Comayagua, dónde estudió y cómo fue su vida de estudio, doctor? Mire, estudié la primaria y parte de la secundaria allá en Comayagua y después me vine a Tegucigalpa a terminar la secundaria, después a la universidad, después una maestría, después a Francia y ya estando acá de regreso estuve en Brasil y Ecuador, en las universidades de allá, becado por la OPS. Es un dato que usted no conocía. No. Estuvimos ahí en un enfoque novedoso en aquel tiempo de análisis de situaciones de salud según condiciones de vida, con el doctor Rodríguez, Francisco Rodríguez. Uh-huh. Y de ahí pues he tenido como una curiosidad por conocer más de Honduras y eso hace que salte de la economía a la sociología, un poco a la cultura, a la política, pero siempre centrado en mi especialidad. ¿Y el PhD dónde lo estudió? En París. En París, sí. Excelente. Doctor, en relación a lo que usted escuchó de la inquietud de la población, veo una señora con un bebé en brazos, que realmente lo que dijo, o sea, lo que ella siente, sí, es parte del diálogo que debemos de tener como hondureños. Otro empresario de la ferretería lo que dice que es necesario el presupuesto y otro ciudadano también que mencionó incluso no hay medicinas en el seguro, no hay nada. O sea, ¿cómo un presupuesto general de una república puede, bueno, se conoce que son un instrumento de y para, pero ¿cómo en nuestro país usted a través de la historia puede catalogar que esos instrumentos que han tenido los que nos han gobernado no los han sabido utilizar realmente para lo que se debe utilizar? Mire, yo creo que tenemos que hacer un contexto un poco lejano,
o cercano, cuando se instala el presupuesto por programas en Honduras en los años 60, el creador fue Gonzalo Marner, un intelectual sudamericano muy conocido. Establece el presupuesto por programas y establece el POA, el Plan Operativo Anual. Digamos, de esa fecha al día de hoy, tanto el presupuesto por programas como el POA les ha entrado la entropía. En otras palabras, se han fatigado. Y esa fatiga, de alguna manera, no nos sirve para resolver problemas de manera eficaz. Puede ser que tengamos el dinero suficiente, pero estamos aplicando respuestas muy antiguas a problemas que ahora se pueden resolver de otras maneras. Entonces, ese presupuesto por programas nació con la idea de que un plan operativo anual identifica los problemas de salud, de educación, de infraestructura, de ciencia y tecnología, etcétera, y plasma una solución que tiene un costo. Y esa solución que tiene un costo tiene objetos de gasto. O sea, para resolver el problema de Chagas hay que comprar medicamentos, aunque sea paliativos. Y así nos vamos acostumbrando y hacemos un copy del POA anterior y lo llevamos a este año y después al mismo año y llegamos a tener respuestas mediocres. Tenemos el dinero, pero la respuesta es mediocre. Mire este ejemplo interesante. Usted como médico diría, yo creo que no vacilaría en decir que es mejor diálisis o trasplante de órganos. Sin duda, la calidad de vida del trasplante de órganos es mucho mejor que la diálisis. La diálisis al final es un paliativo con una baja calidad de vida. Países parecidos a Honduras ya tienen la implementación del programa de trasplante de órganos. Y nosotros seguimos con diálisis y cuesta muchísimos millones la diálisis y no son los pequeños y medianos empresarios los que están a cargo de esas máquinas de diálisis, que son subrogadas, son alquiladas por el Estado. Entonces, el problema es que la causalidad que estaba en el POA de hace 1970 sigue estando ahí, como que la única solución es la diálisis. Entonces, hoy día, España tiene como 40 años de tener trasplante de órganos y en Sudamérica hay muchísimos países también. Pero nosotros también tenemos otros problemas y decimos, el 30-40% del presupuesto del hospital escuela se lo llevan traumatismo, lesiones de causa externa. Y se debe fundamentalmente a accidentes de tráfico de motocicletas y autos. Entonces, seguimos insistiendo en tener un hospital de traumas, seguimos insistiendo en decirle a la persona, mire, nosotros no tenemos prótesis, lo vamos a operar aquí, pero vaya a comprar la prótesis a la agencia X, Y o Z. Entonces, cuesta mucho, me pregunto yo, le pregunto a la teleaudiencia, mejorar el sistema regulatorio del tráfico, porque hoy día las motos le pasan por la derecha, le pasan por la izquierda, van haciendo zigzag y al final generan estos problemas que diríamos que son problemas producidos socialmente, pero nosotros individualmente pensamos que son producto del destino, de la mala suerte, lo que sea. Entonces, el problema principal, doctor, es que los sistemas de presupuesto por programas son buenos por sí mismos, pero necesitan
estar siendo renovados, innovados, para que usted resuelva los problemas utilizando la ciencia y la tecnología que va avanzando conforme pasan los años. Entonces, ya hoy es impensable que Chaga se resuelva con veneno, se resuelve con mejores viviendas. Nosotros tenemos tuberculosis en los cinturones de miseria de Tegucigalpa y San Pedro Sula porque la persona se vino del campo a vivir a una vivienda que no tiene luz, que no tiene ventanas, y el bacilo de Koch necesita de la luz. Entonces, estamos resolviendo ese problema con TAES. Estamos comprando pastillas que son estrictamente supervisadas su ingesta y creemos que esa es la única forma de resolver el problema de tuberculosis. Y digo yo, los ministros de salud deben saber que haciendo mejoras sustanciales en las viviendas, 3, 4 ventanas en una vivienda, por muy pequeña que sea, ya eso, más una buena ingesta de alimentos, es suficiente para estar cubierto de ese problema de la tuberculosis. Y así, por el estilo, tenemos muchísimos ejemplos de que estamos resolviendo problemas con soluciones del siglo XIX y XX y estamos en el siglo XXI. Entonces yo creo que esa fatiga de los sistemas gubernamentales, de los sistemas presupuestarios, tiene que ser vista por gente que tenga una mentalidad holística, integradora, para que podamos usar todo ese montón de dinero en mejores soluciones. Esa sería como una primera aproximación al problema. Sí, porque es una profundización en relación a esto, debido a que realmente si vemos en papel, si vemos en las cuentas, etcétera, y lo programado, el POA o realizar un plan estratégico para X, Y o Z programa, institución. El problema es que, como dice usted, trae de varios años atrás y cada año solo le incrementan un 5, un 10 o un 15% a lo anterior. Crecimiento. Nunca se cumple, nunca se hace un seguimiento a un problema. Pero tiene que ver mucho, y habría que analizarlo usted con su parte económica y su parte social, en el sentido de el ser humano en sí, quienes son los encargados de programar y de ejecutar las cosas. O sea, son personas, son seres humanos, hondureños probablemente, que en su mayoría, más de algún extranjero de ver en todo eso, pero en su mayoría, que viene un gobierno, quedan una temporada, viene otro gobierno, los quita y entonces vienen otros nuevos y no hay una carrera civil en relación a ese tipo de acciones que un Estado, no un gobierno, sino que un Estado tendría que darle seguimiento para poder tener un país en mejores condiciones. Porque tomar decisiones sin tener en cuenta lo que puede suceder, entonces un presupuesto como el que usted dice, con los millones que menciona y con los ejemplos que nos ha dado de la cantidad de pacientes que hay en los hospitales, jóvenes, muchos de ellos, que pasan 2, 3, 4, 5, 6 meses o hasta 12 meses y más meses en cama porque no hay cómo comprar un clavo, una platina, tornillos, una prótesis, etcétera, etcétera. Y mucho tiempo incluso piden ayuda para, no solo para eso simplemente, sino que hasta para muletas y para demás, porque no tienen dinero y después de haber andado en motocicleta por no tener los cuidados, porque no hay nadie quien analice ese tipo de problemas, sino que la idea es, como dice usted, la solución al problema es construir un hospital de trauma, en lugar de, la solución es regular, normatizar, controlar, para evitar, o sea, prevenir el problema. Exacto. Lo mismo que en todas y cada una de las enfermedades. En relación a eso que usted ha dicho, doctor,
el presupuesto, bueno, eso lo que nos dijo es histórico realmente, Sí, sí. pero en realidad, al presupuesto que fue aprobado en los últimos días, ¿usted ve en su análisis que hay opción, por lo menos no a salir del subdesarrollo, pero por lo menos encaminar algunas acciones a mejorar las necesidades básicas de la población? Sí, doctor, me va a disculpar, a hacer también otra digresión histórica sobre el tema, ya que usted pregunta exactamente si ese dinero es suficiente para generar bienestar. Yo diría contundentemente que sí se puede. Sin embargo, hay algo que no suele verse, no suele visualizarse, es que el país se desarrolla, empieza a desarrollarse con la actividad minera en el siglo XIX, en Yuscarán, en El Paraíso, un poco en Comayagua, en Copán, y posteriormente en la franja atlántica a comienzos del siglo XX, ¿verdad? La franja atlántica donde estaría bananos, piña, palma africana, etc. Entonces, el país es grande, 112,000 kilómetros, pero la franja donde se instala el desarrollo del país es pequeña. La franja atlántica no es tan grande porque rápido están ahí las montañas. Entonces, esa T del desarrollo es desarrollada, entre comillas, por grupos económicos extranjeros y algunos grupos económicos locales. Y esos grupos económicos tienen el poder de dirigir el presupuesto de la República a la misma T del desarrollo. Es decir, ahí están las mejores carreteras, ahí están los mejores hospitales, ahí están la infraestructura más pesada, las universidades, el comercio, lo que sea. Entonces, fuera de la T del desarrollo, tenemos pueblos que ni mercado tienen. Tenemos pueblos que ni banco tienen, o sea, más de 100 municipios. Entonces, el país va caminando y la lógica, la dinámica, los motores económicos están siendo desarrollados por estos inversionistas extranjeros y inversionistas locales que también tienen un poder fuerte sobre los políticos. Entonces, al final, el país, digamos, hay un país que es la T del desarrollo, que diríamos que es de segundo mundo, podríamos decir, porque hay rascacielos, porque hay hospitales homologables a cualquier de un país desarrollado y colegios bilingües, escuelas bilingües, carreteras pavimentadas, ejércitos, policías, etc. Pero hay grandes zonas del país que no solamente son periferia geográfica, sino también periferia presupuestaria. En otras palabras, si hacemos un análisis de cómo esos 430,000 millones se vierten sobre el territorio, más del 80% cae en la T del desarrollo. Y esa es la razón por la que en San Manuel de Coloete hay calle de tierra. Y aquí mismo en Francisco Morazán, para llegar a Trinidad de Quebradas, calle de tierra, porque los intereses no están en San Manuel de Coloete ni están en Trinidad de Quebradas. Están en esa franja que es el Progreso, La Lima, Ceiba, un poco el Aguán, Ciguatepeque, Comayagua, Tegucigalpa, que es la capital política, y un poco Choluteque y Nacaome. Entonces, si nosotros redirigimos el presupuesto de una manera más equitativa, podríamos descentralizar estas cifras y provocar desarrollo con este dinero. Entonces, aparece el huracán Mitch en el 98 y se va un montón de gente para Estados Unidos huyendo de la inseguridad ambiental y se van de a poco
se van yendo. ¿Por qué? Porque el modelo económico solo funciona en esa T del desarrollo. El modelo económico primario exportador funciona exportando banano, exportando palma africana, exportando hortalizas de Comayagua, exportando café de los departamentos cafetaleros. Entonces, no hay una visión de desarrollar los mercados en los 298 municipios, sino que los mercados están geográficamente concentrados en 2 o 3, que sería Tegucigalpa, San Pedro, Ceiba, Santa Rosa, Choluteca, ahora un poquito Comayagua. Entonces, esa visión de, digamos, de mala distribución de los presupuestos gubernamentales hace que haya mucha desigualdad. Y una de las personas que usted entrevistó precisamente habla que se siente sola, que se siente sin un apoyo, una palanca que le diga, yo soy madre soltera y me merezco tener una empresita para poder desarrollarme. Entonces, de alguna manera, esto lleva a que tampoco los mercados se han desarrollado de manera equitativa. Los mercados nuestros son mercados fundamentalmente controlados por la intermediación. ¿Y cómo se resuelve la intermediación? Se resuelve con mercado de abastos y con subastas. Todas las mañanas hay subastas, se juntan los productores con los grandes compradores y hacen una subasta. Este lote de limón persa, precio base tanto, a la 1, a las 2, a las 3, y empiezan a hacerlas. Y lo mismo las naranjas, y lo mismo los bananos, y lo mismo los plátanos, y lo mismo los bienes perecederos como las carnes, etc. Pero eso no existe acá. Entonces, quienes controlan el precio de las cosas son los intermediarios, popularmente llamados coyotes. Eso es un poco fijándonos en los mercados populares. Bueno, pero ya que está mencionando los mercados populares, no sé si usted se está dando cuenta que a raíz de las relaciones Honduras-China, muchas de las tiendas de Comayagüela han desaparecido y se han convertido en tiendas chinas. Sí, bueno, el asunto es que Honduras está dentro de la globalización, pero está de una manera periférica. O sea, porque nosotros para aprovechar la globalización necesitamos operadores globales. ¿Quiénes son los operadores globales? Aquellas personas que hablan varios idiomas, que pueden relacionarse con las navieras, que pueden comprar moléculas en los mercados de sustancias en la India o en Italia, que tienen esa capacidad de buscar las materias primas más baratas del mundo. Esos operadores globales hay en Honduras muy pocos, yo creo que no hay ni 100. Pero un operador global, por ejemplo, puede decir, yo en mi búsqueda me encuentro que los frijoles que se consumen en Honduras, los más baratos del mundo, están en Etiopía, a 400 lempiras el quintal. Busca las navieras y le dicen, te traigo a un furgón de allá, o 5 furgones, a 600 lempiras. Y llega ese frijol de Etiopía a 1000 lempiras acá. Y la producción local, los intermediarios, los coyotes lo venden a 2000. Entonces usted dice, ¿cómo podemos hacer para que prevalezcan los frijoles hondureños y no los frijoles de Etiopía? Hay que hacer un montón de cosas que conciernen más a los gobiernos que a los propios empresarios. Bueno, muchos de esos productos agrícolas, por ejemplo en Estados Unidos, son financiados por el mismo gobierno o son subvencionados, o, ¿cómo es la palabra? O sea, son subsidiados, la palabra correcta, para poder mantener el mercado y para poder tener la facilidad de los alimentos, cosa que aquí en Honduras no se hace.
Sí, bueno, el asunto de Honduras es que recuerde usted que de los años 60, con la Alianza para el Progreso, eh, John F. Kennedy, teniéndole mucho miedo a la expansión de la ideología marxista que estaba en Cuba, empezó a regalar alimentos. Y Estados Unidos se dio cuenta que con una ley que hoy día se llama PL 480 o Ley Pública 480, le empiezan a regalar trigo, mantequilla, cebada, todos los cereales que se necesitan en los países, ellos los empiezan a regalar o a prestar a 50 años plazo con tasa cero de interés. Entonces, de aquella fecha al día de hoy, nosotros dejamos de sembrar trigo. Aquí se daba el trigo, bueno, todavía se da en La Esperanza, en Tibucá, en Ocotepeque, hasta en Comayagua. Pero digamos que hoy día el 100% del trigo viene de Estados Unidos bajo el PL 480. Pero ahora también el 100% del maíz amarillo viene de Estados Unidos, el 60% del maíz blanco viene de Estados Unidos, el 70% de la carne de cerdo viene de Estados Unidos, las partes oscuras de los pollos vienen de los Estados Unidos, subsidiadas, es decir, sin posibilidad de competir con el mercado interno. Con el mercado interno. Entonces ahí se necesita tomar decisiones. Ajá, y si hay problemas con Estados Unidos, ¿cómo se irá a ver eso? Los problemas que hay son problemas de índole político. Pero el modelo económico no está en juego. El modelo económico primario exportador, yo no he escuchado a ningún candidato que lo va a cambiar hasta ahora. Entonces, ese modelito es defendido por no sé, 100 familias, 150 familias poderosas de Honduras, y estamos bien con este modelo, porque tenemos además la venida de 9,000 millones de dólares en remesas, y estamos bien, no tenemos problema. E incluso nos damos el lujo de sacar nuestro dinero de aquí de Honduras a paraísos fiscales, a Panamá, a España, a Islas Seychelles, a Delaware, por todas partes. Es decir, es un país que paradójicamente exporta capitales teniendo mucha pobreza. Y en este sentido, entonces, el presupuesto que se aprobó el Congreso Nacional, ¿cómo lo podemos orientar a que genere por lo menos alguna satisfacción a la población? Bueno, en primer lugar, gran parte del presupuesto tiene que ser redistribuido fuera de la T del desarrollo, de tal manera que tengamos plazas productivas y comerciales importantes por todas partes. Es decir, tenemos una gran plaza comercial en La Ceiba, que ha venido en declive, una gran plaza comercial en Tocoa, otra en Santa Rosa de Copán, otra en Marcala, otra en la entrada a Copán, otra en Cihuatepeque, y así vamos diversificando, pero sobre todo haciendo que la riqueza se quede en esos mismos espacios geográficos. Porque ahorita no se está quedando por una razón, porque llega el dinero producido localmente o por remesas a un sitio, y ese dinero sirve para comprar leche pasteurizada en el Valle de Sula, snack hechos en el Valle de Sula, mantecas hechas por las compañías que se dedican a eso, televisores, etc. Entonces a usted le llega el dinero y después, como una aspiradora, aspira todo ese dinero y usted se queda feliz y tranquilo frente al televisor, pero no está consumiendo productos que se producen en el nivel local, porque usted puede hacer papas fritas, plátanos fritos, los puede hacer localmente. Fíjese que hasta los huevos son llevados a esos sitios geográficos, cuando los huevos venían en Tusa antes de ahí. Entonces, si no hay cambios en el modelo productivo, va a seguir ocurriendo un poco los
lo que vimos en las primeras imágenes de su programa, de que la gente se siente desesperanzada, sin horizonte y con la necesidad de tener una fuente de ingresos que no la encuentra por ningún lado. Dice, no, a mí solo me queda de andar en la economía del rebusque. Y la economía del rebusque es entrar al sector informal a ver si me sale algo ahí. Porque economía asalariada en Honduras es muy poca, menos de 1 millón de asalariados, de los cuales 300,000 son asalariados del gobierno. Y hay 4 millones de personas buscando empleo y el modelo solo produce 300,000. ¿Por qué? Porque la caña de azúcar solo ocupa trabajadores en la zafra y el banano cuando hay cosecha y el café cuando se cosecha. No hay economías permanentes donde usted esté 12 horas trabajando ahí y recibiendo ingresos que sustenten una vida más favorable. Lo que tenemos son periodos de 3 meses que dura la cosecha del café. Y eso es lo que gana la gente. Y los otros 9 meses jornaleando. Entonces, el modelo productivo, que no tiene prácticamente gran industrialización, genera estos horizontes de desesperanza en el país. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Al retornar de la pausa, hay que analizar esta situación, cómo realmente ese instrumento generador de desarrollo para los países puede ser orientado. Tendríamos que decir hipotéticamente aquí para que los que nos ven Claro. puedan, principalmente los del gobierno, entender que la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas, que hay una disponibilidad económica y que puede, según lo que usted ha dicho, generar desarrollo. Por supuesto. Sí se orienta adecuadamente, pero esa orientación necesitamos decirla hacia dónde. Después de venir de la pausa en Unidos en Diálogo. Ya retornamos. ¿Qué piensa usted sobre el presupuesto general de la República que acaba de aprobar el Congreso Nacional en estas últimas semanas? Pues pienso que no es lo correcto, porque deben de pensar en toda la ciudadanía para que estemos bien todos, ¿me entiende? Porque no es lo correcto lo que están haciendo. ¿Por qué cree que no es correcto? Bueno, porque a algunas personas nos hacen daño y a otras no, pero no es lo correcto. ¿Qué opina usted sobre la aprobación del presupuesto general de la República que hizo el Congreso Nacional en estos últimos días? Bueno, yo creo que el presupuesto era necesario que se aprobara, ¿verdad? Estuvo muy bien la aprobación del presupuesto para que el gobierno lleve a sus planes de gobierno sus proyectos y sus obras. ¿Qué considera usted sobre el presupuesto general de la República que aprobó el Congreso Nacional en estos últimos días? Creo que es una chabacana, tanto pisto y no miran el seguro que está reventado. Tienen de probar cosas para algo bien para el pueblo, para la gente que está sufriendo en el seguro. Cosas de ver, no cosas así que ni saben para qué lo ocupan. De nuevo aquí en Unidos en Diálogo, recordándoles que estamos disponibles en las diferentes redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, así como también en la plataforma del canal, donde usted lo puede ver en cualquier parte del mundo a través de su celular o su computadora. Sus familiares que viven fuera del país, a través de la computadora, solo colocan o en el celular cn51hn.com, le dan clic y aparece la plataforma del canal donde sale la programación en vivo. También usted puede hacerse amigo de Unidos en Diálogo y Canal 51 a través del código QR que está en pantalla. Lo puede escanear con su celular y ya usted también puede disponer de las diferentes redes sociales del canal. Unidos en Diálogo, estamos hablando del presupuesto general de la República
Y alguien dirá, bueno, casi no han hablado de cifras, casi no han hablado del presupuesto, sino de los problemas. Es que de eso se trata el presupuesto en relación a generar desarrollo en un país. Aquellos que no entienden realmente, bueno, la señora humildemente dijo, ¿verdad? Que lo que ella quiere ver es que se vea en sus necesidades básicas insatisfechas prácticamente. Que ella no sea dañada. Que ella no sea dañada. Lo mismo el otro ciudadano, donde dice que está el seguro social abandonado. Abandonado, sí. O sea, y el otro ciudadano que dice que es correcto que se apruebe el presupuesto. Claro que es correcto, pero también debe ser dirigido a generar el desarrollo que los hondureños necesitamos, sin distingo de colores, sin distingo de pasiones políticas. O sea, lo que necesitamos ante esto es técnicos especializados en poder desarrollar, ejecutar presupuestos orientados al desarrollo. Doctor, ¿cómo podemos nosotros explicar esto en términos entendibles a la sociedad, pero términos técnicos para los funcionarios del gobierno que puedan en este momento decir, bueno, lo que dice el doctor Rodulio vale la pena tomarlo en cuenta para poder reorientar el presupuesto a diferentes renglones que nos generen el desarrollo que los ciudadanos están pidiendo? Mire, en primer lugar, es una pregunta compleja de responder. Bueno, pero es que estamos en un país complejo. Claro, sí. Pero yo creo que nosotros nos hemos acostumbrado a dar muchas vueltas para resolver un problema sencillo. Y eso quiere decir que una pastilla que usted necesita para mañana la va a comprar dentro de 8 meses. Toda la maraña de regulaciones. Hay cosas que necesitan de agilidad, de ser expeditos. Entonces, por un lado, la forma de reaccionar del burócrata, cualquier tipo de burócrata, sea juez, sea maestro, sea médico un poco, cualquier persona que esté en el gobierno diría, yo estoy aquí para resolver de la mejor manera posible los problemas que la población me plantea. El padre de familia me plantea que quiere que su hijo hable inglés, por ejemplo. Entonces, ¿es muy difícil tener escuelas públicas bilingües? Yo creo que no es muy difícil. La cooperación externa también puede ayudar para que la educación pública sea bilingüe o trilingüe, ¿verdad? En algunos casos. El desarrollo económico del mundo está vinculado a esta globalización y algunos dicen que ya estamos en la desglobalización con estos aranceles que está poniendo Trump. Pero bueno, intentando responder a su pregunta, también necesitamos volver a examinar la forma en que hemos estado resolviendo los problemas. Le voy a poner un caso que tal vez usted lo va a ilustrar mejor por su ciencia. Mire, los problemas de espina bífida son problemas de la sociedad hondureña. Y esos problemas de la espina bífida se resuelven mayormente con ácido fólico y sulfato ferroso. Todas las mujeres en edad fértil toman sulfato ferroso y ácido fólico que garantiza que no va a tener un niño con problemas de la espina bífida. Pero aquí, ¿cómo resolvemos los problemas de la espina bífida? Hasta que el niño ya nació con el pie equino, con los problemas de la espina dorsal. ¿Y cuál es la solución que le damos? La Teletón. Esos problemas se podrían resolver de una manera más barata, más democrática, porque usted le va a dar a todas las mujeres, si el sulfato ferroso o el ácido fólico cuestan centavos. Entonces quiere decir que socialmente nos hemos acostumbrado
a que tenemos que tener diálisis, tenemos que tener teletón, tenemos que atender a los que atropellan, pero no vemos que la problemática de este crecimiento tan exponencial de las motocicletas y de los autos necesita de nuevas regulaciones, utiliza tecnología para ver qué motociclistas van exponiendo la vida de ellos mismos y de otros. Se copia la placa y se encuentra la persona, se le sanciona, o incluso que él pague el tratamiento del accidente que él causó, porque sale del bolsillo de nosotros. Esa persona que va a estar 6 meses en el hotel del hospital de escuela, sale de la plata de nosotros, que ya después llega el presupuesto. Igual, en el tema de educación, probablemente nosotros estamos con una educación esencialmente memorista que hace que el alumno cree que ser bueno es saberse todas las capitales del mundo. Pero ¿para qué le sirve en la vida práctica conocer todas las capitales del mundo? Él necesita capacidades productivas, que es un poco la propuesta de Amartya Kumar Sen, Premio Nobel de Economía hindú. Es decir, si a mí me aumentan mis capacidades productivas, aumenta mi inteligencia social, aumenta mi percepción del medio, y ya no soy víctima de las diversas formas de alienación que hay en el país. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros en los presupuestos le damos muy poco a educación, le damos muy poco a cultura, y entonces el hondureño promedio sale con baja predisposición para leer, no leen mucho, y peor ahora que todo es imágenes, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, no nos hemos dado cuenta que hay cosas que hemos dejado de hacer. Por ejemplo, hemos dejado de decir, a esos 3,000 alumnos de excelencia académica los voy a becar 8 años fuera del país para que regresen a Honduras con el compromiso de venir a utilizar su talento. Pero como no existe eso, entonces el talento de Honduras se fuga. Parte de lo que hicieron en Kuwait. Exactamente. Entonces, de alguna manera, si no somos capaces de retener el talento humano hondureño, con el presupuesto lo podemos retener. Pero si yo tengo un hijo ingeniero eléctrico y anda buscando trabajo y le ofrecen 12,000 lempiras, porque es legal ofrecer 12,000 lempiras. Sin esta empresa es salario mínimo que pagamos. Y el salario mínimo no fue hecho para ingenieros eléctricos, fue hecho para analfabetas, para personas que abrían zanjas y eran analfabetas, para personas que podían chapear. Pero aquí se instaló el sistema de salarios mínimos legales y eso lo usan para profesionales de secundaria, universitaria y hasta con maestría. Entonces los pobres jóvenes que egresan de las universidades dicen, ahí estoy de cajero en el banco, tengo licenciatura en auditoría o tengo licenciatura en economía, pero el único trabajo que tengo es este de cajero y me pagan 12,000 lempiras. Entonces, de alguna manera, nuestra falta de mérito para regular el salario de las personas más talentosas ha hecho que sea una sociedad de la recomendación, del partido X, del partido Y, que haya demostrado que está en el censo del partido, y eso es lo que más importa. Pero usted puede tener una hija, creo que tiene una hija ingeniera en energía, pero no tiene empleo. Y yo también tengo hijos graduados fuera de Honduras, porque aquí no hay condiciones que paguen de acuerdo a los años de escolaridad. Pero ¿y eso cómo se puede resolver? Porque al final de cuentas,
lo que necesitamos es dar ideas. En un diálogo como este, lo que necesitamos es dar ideas. ¿Será que cerrando empresas o teniendo menos empresas podamos generar eso? ¿O tenemos que buscar la forma de cómo atraer empresas extranjeras y cómo estimular al inversionista hondureño a que abra más empresas para que haya mayor oportunidades? ¿Cómo se puede manejar eso, o realmente es algo que no causaría ningún efecto favorable? Precisamente eso que usted acaba de decir, esa es una idea importante de que todos los gobiernos tienen que impulsar el empresariado, pero no el empresariado dinástico, sino el empresariado nuevo, donde 5 jóvenes graduados de odontología o de ingeniería crean una empresita que tiene una forma especial de tratar al paciente. De tal manera que el empleo se diversifique y que no solo sean esas 150 familias las que le dicen a su hijo, mire, aquí no pagamos salario, aquí pagamos 50 lempiras por cada consulta que usted dé. Si da 5 consultas, son 250 lempiras diarios y gasta 180 en llegar a ese lugar. ¿Entiende? Entonces, lo que quiero decir es lícito, es bueno que se desarrolle la empresa y que el país crezca, pero no al estilo de hoy. ¿Por qué? Pero ¿cómo podemos entonces encaminarnos a lo que usted dice? Porque, por ejemplo, un grupo, como usted dice, de odontólogos, de médicos, de ingenieros, de arquitectos, de etcétera, 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 que puedan ser bien orientados para que puedan instalar sus empresas, qué sé yo, unos clínicas, odontológicas clínicas, hospitales, pero también unos ingenieros generadores de energía. Perfecto. O generadores de instalaciones, de equipo. O sea, ¿cómo podemos en el país encaminarnos a eso? A esos grupitos sí necesitamos exonerarlos fiscalmente. En España, por ejemplo, la empresa nueva tiene 5 años de gracia para no pagar impuestos y tiene acceso a un capital semilla de 40,000 euros. Bueno, igual acá, si esos 5 profesionales de la universidad se egresaron y crean una empresa, no van a pagar impuestos por 5 años y van a tener un capital semilla, digamos, de 4 millones para empezar un negocio que les permita adquirir tecnología y que les permita ofrecer bienes diferentes y a costo más bajo. Entonces, le respondo lo que hace Costa Rica. Costa Rica tiene un salario mínimo profesional. Y ese salario mínimo profesional dice, si eres licenciado, que pasaste por la universidad 4 o 5 años, tu salario mínimo es $1,200. Allá está estructurado por escolaridad. En Honduras no está estructurado por escolaridad, sino por tamaño de la empresa y el número de trabajadores que tenga y por sector de actividad. Nada que ver con escolaridad. Entonces, eso de alguna manera es un disuasor o es un expulsor, porque dice, ¿de qué sirve que me haga ingeniero eléctrico? ¿O de qué sirve que me haga una profesión odontológica o lo que sea? Si las posibilidades de vender bienes y servicios son remotas, porque la única posibilidad que tengo es poner una clínica en el mercado Las Américas, porque no tengo capital. Y ahí voy a alquilar. Yo tuve una clínica recién egresada en el mercado Zonal Belén. ¿Y le fue bien? Pues una temporada. Por lo menos no me faltaban las verduritas y la carne todos los días. Bueno, pero podría también haberse quedado ahí y crear un complejo de atención, porque ahí en ese lugar, ahí se concentran las diabetes, los excesos de peso, los problemas de riñones, etcétera.
Entonces, de alguna manera, el país necesita abrir más oportunidades. ¿Y cómo podemos Y orientar este ese presu- instrumento? Bueno, voy a usar una palabra de mi amigo Alexis Ordóñez, que está a cargo de la refundación de la educación. Yo le he dicho, ¿cómo vamos a refundar la educación si no es con establecimientos donde el niño se sienta de lo mejor posible, incluso mejor que en la casa? Con agua, con el aula está bien Climatización. pintada, con sanitarios bien higiénicos, seguros. Pero si vamos a una escuela, algunas se están reparando, creo que más de 3,000 se han reparado. Pero la política es hacer de la escuela un centro tan atrayente que es capaz de dar 1 o 2 tiempos de comida. Pero fíjese qué cosa, las escuelas en nuestros mundos subdesarrollados son los edificios más apedreados. Porque los niños, cuando está cerrada la escuela, apedrean la represión que ejercieron ahí sobre ellos. Entonces, esas escuelas tienen bastante Agujeros. y agujeros goteras. de todo. Entonces, necesitamos cambiar y ese cambio ciertamente se necesitan unos 10 años para hacerlo. Le cuento algo bien interesante. Las matemáticas, por su grado de abstracción, es como la ciencia que la gente más odia. Pues en Singapur, un profesor hizo las matemáticas más tocables, más de resolver problemas, no de manera abstracta. Inmediatamente lo empezaron a comprar los países de Europa. Tienen el método Singapur de matemáticas. Entonces, eso hace pues que las innovaciones científico-tecnológicas se adapten. Pero nosotros no tenemos claro el perfil sociológico del muchacho que llega al aula. Lo vemos retraído, pero no sabemos por qué. Porque hay violencia en su casa. Entonces el trabajador social tendrá que ir allá. Entonces tampoco tenemos médico de familia, médico de barrio. Que este médico tiene 25 casas y este médico está vigilando las familias de las 25 casas y lleva como la epidemiología de los problemas que se puedan generar ahí y se anticipan los problemas. Pero aquí resolvemos el daño. Cuando la persona llega dañada al hospital de escuela, Por eso es que el presupuesto no ajusta. el presupuesto no ajusta. Entonces, de ahí hay otro elemento que es importante, que los administradores suelen tener la libertad de hacer cosas indebidas con el presupuesto. ¿A qué me refiero? Que el administrador tiene la posibilidad de usar los fondos recuperados de manera discrecional. Y entonces puede utilizar esos fondos recuperados para comprar cosas, como dijo ahí un hombre, que no sirven para nada. Es decir, no tenemos un buen sistema de planificación de la morbilidad que servimos y nos proveemos de todos los bienes que necesitamos para dar un buen servicio. Pero ¿cómo vamos a tener personas capacitadas para eso si no se capacitan, no se preparan y no se eligen a los mejores para que hagan las cosas bien? Sino que se elige a cualquiera que no sepa o que por lo menos solo para llenar un espacio laboral. O sea, no pensando en relación a país, a una planificación de desarrollo continuo de un país. Bueno, yo le voy a decir algo, que hemos dejado que la política entre a tomar decisiones que no conciernen a los políticos. Y esto se lo digo con una anécdota bien interesante. Aquí vino un haitiano a estudiar un posgrado y un día le pregunté, oye, ¿y tú cómo llegaste a la universidad? Y me dijo, mi mamá era la cocinera
de Papa Doc. Y yo le dije al presidente que me le diera una chance a mi hijo para que llegara a la universidad. Yo llegué con una nota del presidente de Haití y por eso me hice economista y por eso vine a estudiar una maestría aquí al POSCAE. Entonces, de alguna manera, nosotros también ya naturalizamos que los políticos están en todo y no resuelven mucho. Están en todo. Y entonces todos los egresados van al político y decirle, mira, necesito que me apoyes con una carta de recomendación. Doctor, ya para ir concluyendo, ¿cómo visualiza usted el panorama en relación a este presupuesto? Ya para finalizar, porque estamos a escasos segundos de terminar, ¿cómo visualiza usted este presupuesto para poder ser reorientado a generar desarrollo y a satisfacer necesidades básicas en la población hondureña? Mire, yo creo que la actividad de monitoreo, evaluación y seguimiento es fundamental, de tal manera que al 15 de diciembre usted pueda decir, yo tenía 800 casos de cisticercosis en Salamá Olancho, me dieron presupuesto para resolver el problema y ahora tengo 3 casos. Entonces, a esa persona hay que premiarla porque resolvió el problema. De todas maneras, lo que quiero decir es que los gobiernos meritocráticos premian a los mejores, pero los gobiernos no meritocráticos ponen a personas sin haberse graduado de ministros de algo. Y entonces, el presupuesto también tiene que ser gobernado y que la decisión sea tomada por las mejores mentes. Porque yo le digo, ¿por qué tenemos que tener una crisis de diclofenac? ¿Por qué tenemos que tener una crisis de algodón? ¿Por qué tenemos que tener instalaciones quirúrgicas con los aparatos en mal estado? Tiene que haber un cambio sustancial porque este dinero lo permite. Pero si yo acostumbro que el burócrata pasa de alguna manera haciendo cosas que son buenas para él, pero no para el público que sirve, entonces vamos a tener siempre salud pública pobre para los pobres, educación pública pobre para los pobres, infraestructura pobre para los pobres, justicia pobre para los pobres. Y este dinero es suficiente para hacer un cambio de esta dimensión. Bueno, realmente es terrible lo que sucede, pero bueno, no nos queda más que decirlo así como lo hemos dicho para que puedan reorientar esta situación. Y yo quiero decirle a usted lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo, donde creemos que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.